Y como les comentaba, el test de mañana lo tenía hecho, pero me equivoqué de test, entonces se lo llevé a los alumnos de kinesiología, se sorprendieron mucho. Me encontraron fáciles las preguntas, en todo caso, así que las voy a tener que cambiar. Me encontraron fáciles los de quimio que no ven esta materia, imagínense. Entonces, ese no es el problema por ese test. Capaz que algunos reciban test antiguos, test nuevos, ahí vamos a ver todavía. A ver, tengo que ver cuánto recupero. Bien, señores, nosotros estábamos revisando el tejido óseo. Ya hemos dicho que es un conjuntivo, por lo tanto, si es un conjuntivo tiene que tener células y matriz. Habíamos dicho que las células eran los condrocitos, los condroblastos, ¿o no? ¿Sí? Habíamos dicho condrocito, condroblasto. ¿Matriz ósea? ¿Ah? Esos son del cartílago. Osteocitos, osteoblastos, osteoclastos. Ojo con los prefijos. Osteo, hueso, condros, cartílago. ¿Ya? Cito en la célula, blasto en la célula formadora. Y osteoclasto es el macrófago. ¿Ya? Y tenemos las osteoprogenitoras que esas están revistiendo externamente. Habíamos dicho en las localizaciones de estas celulitas, dimos algunas características histológicas para poder identificarlas y luego habíamos mencionado la matriz ósea. Y habíamos mencionado que en el caso del hueso, el hueso se organizaba formando esta estructura que son las laminillas, y esas laminillas tenían dos presentaciones. Se formaban trabéculas, y cuando formaban trabéculas constituían el tejido óseo esponjoso o trabecular, o formaban osteonas. ¿Ya? Osteonas. Y cuando formaban osteonas, formaban el tejido óseo compacto. Sin embargo, cuando uno piensa en una osteona, tiene que pensar en un cuchuflí. Una osteona es como un cuchuflí. Y en vez del manjar, tiene un hoyo adentro porque ese es el conducto de Haber's. Pero si ustedes pretenden hacer un hueso con cuchuflí, van a ver que para poder mantener todos los cuchuflíes juntos, necesitan tener una cintita, de esas tortas de cuchuflí típicas de los cumpleaños infantiles, le ponen una cinta por fuera, ¿ya? Y esa cinta por fuera es para poder mantener todos los cuchuflí formando la torta. Entonces, cuando ustedes piensan en tejido óseo compacto, torta de cuchuflí, este es un cuchuflí, otro cuchuflí, otro cuchuflí, otro cuchuflí. Y esto de aquí corresponde a la cinta que le ponen para que la torta tenga forma redonda. Y ustedes pueden ver que estas cintas corresponderían a laminillas óseas que no forman osteonas. Y habrían laminillas óseas que no forman osteonas por fuera y laminillas óseas que no forman osteonas también por dentro de esta matriz ósea compacta. ¿Ya? Y esas laminillas se llaman sistemas laminillares circunferenciales. Interno, el que está por dentro, en el endósteo, y sistema laminillar circunferencial externo, el que está por fuera, en el periósteo. Se da la particularidad de que las que están por fuera en el periósteo entran en contacto con el tejido conjuntivo denso y regularmente dispuesto del periósteo. El periósteo es similar al pericondrio. También es una estructura conjuntiva que tiene vasos sanguíneos. Y una de las particularidades del periósteo es que proyecta muchas fibras de colágeno que interaccionan con las primeras laminillas del sistema circunferencial laminillar externo. Y esas fibras se llaman fibras de Sharpey. Y son bien interesantes porque son muy parecidas a los ligamentos periodontales, en donde también hay colágeno anclándose al cemento del diente, de la raíz del diente. Entonces, ¿se fijan acá? Esta es la capa externa, periósteo interno, y aquí hay fibras de Sharpey, que es colágeno que está anclándose con la primera laminilla del sistema circunferencial laminillar externo. Ahora, si ustedes volvemos al concepto de los cuchuflí, entre 4 cuchuflí que nosotros juntamos queda un espacio, ¿cierto? Aquí, 1, 2, 3 cuchuflí, aquí al medio queda un espacio. En el caso del hueso, ese espacio está relleno por laminillas. ¿Se fijan? Esta laminilla de aquí, esa laminilla de ahí. Pero esta laminilla no está formando parte de ninguna osteona. Por lo tanto, eso se llama sistema laminillar intersticial.
Entonces vamos a tener en el hueso compacto sistema de Haber, sistema laminillar circunferencial externo, circunferencial interno y sistema laminillar intersticial. ¿Ya? Todos esos sistemas laminillares forman la matriz de un hueso compacto. Ahora, como estas estructuras son cilindros bastante rígidos en su pared, y dijimos que los vasos sanguíneos se encontraban en el interior de estos conductos, que son los conductos de Haber, como los vasos sanguíneos están en el interior de estos conductos, se fijan, ese es un conducto de Haber, y adentro tiene vasos sanguíneos. No solo vasos sanguíneos, ahí hay vasos linfáticos y hay fibras nerviosas, es por eso que el hueso duele cuando se rompe, mucho nervio ahí. Y entonces, ¿cómo podemos comunicar este conducto, que es de trayectoria longitudinal en el hueso, con los vasos sanguíneos que están en el periósteo y los vasos sanguíneos que están acá, por dentro del endósteo? Se comunican a través de conductos que en genérico se denominan anastomóticos, estos de aquí, porque producen anastomosis entre distintos conductos de Haber. Una anastomosis es un puente. Entonces hay conductos anastomóticos, que son aquellos que producen puentes entre dos conductos de Haber. Entonces permiten que los vasos sanguíneos que están en este conducto pasen al conducto que está al lado. Y luego hay unos que se llaman perforantes. Los conductos perforantes pueden ser internos, que son aquellos que comunican la matriz interna del hueso con los primeros conductos de Haber, es decir, los conductos perforantes internos perforan el sistema laminillar circunferencial interno. Y tenemos los perforantes externos, que perforan desde el periósteo hacia el sistema laminillar de un conducto de Haber. Y estos son los perforantes externos. Por los perforantes externos penetran vasos sanguíneos, que son los vasos de la red perióstica. Aquí estos vasos sanguíneos irrigan el hueso. Sin embargo, los vasos sanguíneos que penetran por el periósteo no son la base de la irrigación sanguínea. La base de la irrigación sanguínea son los vasos principales o nutricios que están acá, en la médula ósea, y que llegan a la matriz ósea a través de los perforantes internos. ¿Ya? Entonces, así se comporta nuestra matriz ósea. Así está constituida. Bien, y acá tenemos el detalle. Estos son nuestros conductos, ¿se fijan? Esta sería una proyección de una osteona. Esta es una osteona y esta es su proyección. Y pueden ver ustedes, ahí están las fibras de colágeno, ahí están en otro sentido, cómo se van encontrando las fibras de colágeno. Ese es el conducto de Haber, en donde están los vasos sanguíneos, una arteria, una vena y un vaso linfático. Acá está el periósteo, aquí deberían estar las fibras de Sharpe, y esta es la primera laminilla del sistema laminillar circunferencial externo. Y aquí están los vasos periósticos que penetran por el perforante externo hacia el primer conducto de Haber. Desde este conducto de Haber pasan por un anastomótico a un segundo conducto de Haber. Y desde este segundo conducto de Haber pasan por un conducto perforante interno hacia la médula espinal. Ahora, estos conductos que son de orientación transversal al eje mayor del hueso se denominan conductos de Volkmann. Los perforantes internos, perforantes externos y anatomóticos, todos son conductos de Volkmann. Y todos los conductos que producen puentes entre dos conductos de Haber son anastomóticos. Y los que conectan vasos sanguíneos desde la médula del hueso hacia la matriz, perforante interno. Los que van desde el periósteo hacia la matriz, perforantes externos. Pero todos, perforantes externos, anatomóticos y perforante interno, se denominan conductos de Volkmann, pues fue el señor que los describió. Entonces, si vamos a nuestro hueso era así, y los conductos de Haber tienen esta direccionalidad. Los conductos de Volkmann tienen esa direccionalidad. Por lo tanto, si yo corto un hueso transversalmente, que es lo que se observa acá, los conductos de Haber se los voy a ver cortados transversalmente y los conductos de Volkmann los voy a ver cortados longitudinalmente. Si yo corto matriz ósea en el plano transversal, si yo corto esta matriz ósea en el plano longitudinal,
voy a ver tanto los conductos de Haber como los conductos de Boltzmann cortados longitudinalmente. ¿Ya? Ese es un concepto 3D que tienen que meter en su cabeza. Esta es una imagen de hueso, esto es hueso, una imagen con lupa, y esta es una imagen que es una reconstrucción 3D. Esta imagen es para demostrar la existencia de los conductos anastomóticos y ver que efectivamente esta es la longitud del hueso, ¿ya? Superior e inferior en el hueso, y para ver que los conductos de Boltzmann tienen distribución transversal, ¿ya? Lo que se hizo acá fue poner el hueso en alto vacío y se le agregó una araldita. Araldita, esa es la gotita. La araldita que venden, o sea, que una junta A más B y se forma un acrílico, se agregó a la matriz. Entonces, como estaba en alto vacío, todos los hoyos, todas las cavidades de esta matriz se llenaron de esa araldita. Luego se puso un ácido débil que digirió toda esta matriz y quedó la araldita. Entonces uno puede observar la araldita. Y así comprueba. Este es un conducto de Haber y esos son conductos de Boltzmann, ¿no? Y acá está el esquema de cómo estarían distribuidas nuestras laminillas. Laminilla, laminilla. Solo para aclarar, este es el conducto de Haber. Eso es un conducto de Haber, un conducto de Haber. Y ustedes pueden ver que tiene una banda azul que corresponde a los osteoblastos, osteoclastos y osteoprogenitoras y células de revestimiento óseo que se encuentran acá. Todos los conductos de Haber, todos los conductos de Boltzmann están tapizados o revestidos, la palabra que quieran utilizar, por osteoblastos, osteoclastos, osteoprogenitoras y células de revestimiento óseo. Esas 4 células están ahí, aquí, en esta pared, separando la matriz ósea de los vasos sanguíneos. Y esto están unidas, tienen uniones ocluyentes, por lo tanto forman la barrera osteoblástica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un nutriente pase hacia este osteocito que está aquí, tiene que pasar a través de las prolongaciones del osteoblasto, ¿ya? Y aquí está el osteocito. Ese el osteocito está entre las laminillas, osteocito, entre 2 laminillas. Y acá está la imagen, y esto es una imagen de un corte transversal de hueso diáfisis, hueso compacto, descalcificado. Aquí vemos los osteocitos, los conductos Haber, las laminillas. Ese es un conducto de Boltzmann. ¿Se fijan? Transversales Haber, longitudinales Boltzmann. Este es un corte transversal, pero esto es hueso desgastado. Este es un hueso duro de roer, que fue cortado con una sierra, fue lijado hasta que quede muy delgadito y se observó al microscopio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la matriz orgánica. Aquí están los cristales de hidroxiapatita. Ahí está el colágeno. Esto de aquí es un osteoplasto. El osteoplasto es la casita en donde vive el osteocito. Ese de ahí es el osteocito. Este es el osteoplasto. Porque aquí no hay matriz orgánica. Esto es solo lo inorgánico. Eso es lo orgánico. Ahí está descalcificado. Se le quitó la matriz inorgánica, se quedó la matriz orgánica, el colágeno y todas las cosas, y se cortó. Acá no. Se cortó con un serrucho, se lijó para que quede delgadito. Y si ustedes pueden ver, ahí está el conducto de Haber y ven una serie de rayitas. Esas rayitas son los canalículos óseos. ¿Se fijan? Ahí va el canalículo óseo y ahí está el otro canalículo óseo. En el interior de los canalículos óseos está la prolongación citoplasmática del osteocito. Aquí no se pueden ver, porque la prolongación citoplasmática del osteocito se mezcla con el colágeno. No se puede ver. Pero acá sí se puede ver, porque la matriz se degradó. El citoplasma del osteocito se degradó ahí. Ahí solo está la matriz inorgánica. Y como se degradó, quedó lleno de aire. Y cuando uno mira al microscopio, el aire se ve negro. Cuando uno ve una cosa gruesa y tiene aire, en el microscopio el aire se ve negro. Y es por eso que se ve ese negrito y se ven esas rayitas. Entonces ese es el osteoplasto con P, plasto, que es la casa donde vive el osteocito. Y esos son los canalículos óseos, osteocitos, ¿ya?
Bien, de aquí está nuestro osteocito, los canalículos, y esta sería una representación de cómo sería esto. Acá está la laminilla, otra laminilla, y aquí está nuestro osteocito con sus prolongaciones citoplasmáticas que hacen contacto con las prolongaciones del otro osteocito. Y acá está el núcleo del osteocito y organelas, mitocondrias, Golgi, red. Y el espacio periosteocítico. Siempre tienen que tener en cuenta, aquí hay un espacio, el osteocito no está pegado a la matriz ósea, hay un espacio. Y ese espacio se llama espacio periosteocítico. Y ahí hay un fluido, que es un fluido periosteocítico. Y cuando ese fluido se comprime, porque el hueso es comprimido, ese fluido le pasa señales al cilio primario del osteocito. Y la compresión de ese fluido puede generar depolarización de membrana del osteocito, y eso también se traduce en señal para inducir osificación o inducir resorción ósea. De hecho, con pulsos piezoeléctricos. ¿Entienden lo que es una cosa piezoeléctrica? Los elementos piezoeléctricos son elementos que cuando tú los comprimes y liberas la presión, son capaces de liberar una carga eléctrica. Los chisperos para prender las cocinas de gas, que tú lo aprietas, tac, 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 ese es un piezoeléctrico. Y la chispita que da el piezoeléctrico se usa para inflamar el gas. Esos sistemas piezoeléctricos existen, pero para uso dental. Y uno le trata a su paciente con estos estímulos piezoeléctricos y eso estimula los osteocitos, porque el osteocito es capaz de recibir esa pequeña, obviamente no son del grado de los que usamos en la cocina, porque si ustedes le sacan las cosas y los tocan los dos cablecitos y hacen el efecto piezoeléctrico, suele un golpe como de varios volts de potencia. Acá es regulada, es mucho más regulada y uno puede activar la resorción ósea para acelerar acomodo de dientes, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo tienen que manejar bien, lo tienen que tener en conciencia, ¿ya? Bien, y acá tenemos nuestro osteocito. El osteocito siempre se muestra como una célula bastante floja, se mostraba hace un par de años. Ahora se sabe que es bastante más activo. No es una célula solo encargada de... aquí modifiqué un poco la cosa. No es solo una célula encargada de vivir en el hueso. El osteocito también es capaz de sintetizar matriz ósea. Y de hecho está sintetizando matriz ósea. Y también es capaz de resorber matriz ósea. Y lo hace de forma bastante regular. No muy regular, no es su función, pero lo puede hacer. Ahora, cuando se descontrola esta resorción osteocítica, tenemos una patología. Pero normalmente lo puede hacer. Y si ustedes se fijan, acá tenemos resorción. Acá está formativo y acá está en reposo. Por favor, vean esto. OL quiere decir línea osmiófila. ¿Por qué se llama línea osmiófila? Se llama línea osmiófila porque ahí hay mayor depósito de tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio es un fijador especial que se usa en microscopía electrónica. Es un metal pesado el osmio. Entonces, donde se deposita el osmio, se ve negro. Y el osmio se va a depositar en donde hay proteínas, en donde hay harto colágeno que se está sintetizando. Y vean aquí, este está en reposo. Vean los organelos, miren el red. Mitocondria, Golgi y la línea osmiófila. No es muy evidente. Vean este, formativo. Este se activó. Ustedes pusieron un bracket y este cover se activó. Vean el aumento del red, el desarrollo del Golgi. Y vean el espesor de la línea osmiófila. Ese es el espacio periosteocítico. Y ahí está la línea osmiófila, ¿ven? Mucho más gruesa porque está sintetizando. ¿Y qué pasó con este? Miren, la línea osmiófila se la comió. Y tiene un lisosoma. Este está glotoneando su matriz. Y ustedes pueden ver, el espacio periosteocítico ha aumentado, ¿ya? Entonces podemos encontrar esas tres fases de nuestros osteocitos. No son células inactivas, están bastante activas. Y gracias a que son células activas y capaces de responder a estímulos de presión, a estímulos de cambio de potencial, a estímulos de pH, podemos tener remodelación del tejido óseo. ¿Y cuál es la magia del tejido óseo? Es el único tejido en nuestro organismo que se puede dañar y cuando se repara con el 100% del potencial preexistente. ¿Ya? Si yo rompo un hueso y lo dejo repararse, se repara y consigue el 100% de viabilidad. Si ustedes se rompen el tendón de Aquiles, se repara y ya no se recupera igual.
no van a tener la misma prestación. Si ustedes se dañan un músculo y el daño es muy grande, no se va a reparar el músculo, se va a formar un callo de tejido conectivo y ustedes van a perder movilidad del brazo. En cambio, si se rompe el hueso en 6 partes y lo logran con un fierro, lo logran mantener el tiempo suficiente, se va a recuperar y va a tener el 100% de viabilidad. Y eso es lo que ustedes aprovechan, esa ventaja, para poder trabajar sobre el maxilar, sobre los huesos maxilares, ¿no? Porque si no recuperaran su viabilidad y su fuerza de trabajo, ustedes no podrían poner una prótesis. Se caería la prótesis, no respondería, ¿no? Bien, y acá está la distribución de nuestro hueso, en este caso hueso esponjoso. En un hueso largo como el fémur, el hueso esponjoso se localiza en las epífisis, en las puntas del hueso. Y está constituido por trabéculas óseas. Y en las trabéculas óseas los osteocitos están entre las laminillas. También son laminillas concéntricas, pero en este caso no hay lumen. Y los osteoblastos, osteoprogenitoras, osteoclastos se localizan por fuera de la trabécula, ¿ya? Ahí está la trabécula ósea, todos esos son osteoblastos o osteoprogenitoras. Ahí hay un osteoclasto y adentro están los osteocitos, ¿ya? De nuevo, nuestra trabécula ósea, para que quede claro el concepto. La trabécula ósea también es una organización de laminillas concéntricas. La gran diferencia, no hay lumen, no hay conducto de Havers, ¿ya? Conducto de Havers, osteona. Si no tiene, trabécula. Y osteocitos entre las laminillas, osteoblastos, osteoclastos están por fuera de la laminilla, por fuera de la trabécula. Y acá tenemos, este es un viejo amigo de ustedes, el próximo semestre lo vamos a ver y van a tener que aprender sobre él. Eso se llama cartílago de Meckel. Y esto de aquí son las trabéculas del hueso mandibular. Este es el hueso mandibular y ese es el cartílago de Meckel. Y ustedes pueden ver ahí están los osteocitos, osteoblastos, miren estos osteoblastos hermosos, osteoblastos sintetizando matriz ósea. Y como esta es una estructura fetal, ustedes pueden ver dos coloraciones acá, una coloración roja y una coloración azul. Eso es porque esa matriz ósea se llama osteoide. Osteoide se denomina la matriz ósea inmadura. ¿Y en qué consiste esto que está inmaduro? En que las laminillas no están perfectamente orientadas y además no está toda la matriz calcificada. Lo que se ve azul corresponde a matriz no calcificada y lo que se ve rojo corresponde a matriz calcificada, ¿ya? Bien, lo que vamos a revisar en la clase de hoy tiene que ver con la formación del hueso. Y el hueso como estructura tiene dos formas de construirse. Una, que es la osificación intramembranosa, que es propia de los huesos planos. ¿Y en qué se produce? ¿En qué consiste? En que el mesénquima, que es este tejido conjuntivo fetal, se diferencia inmediatamente a hueso. Una célula mesenquimática se diferencia, empieza a expresar SOX9 y eso la capacita para que se transforme en osteoprogenitora. Y luego esa osteoprogenitora hace una mitosis y forma un osteoblasto. Ese osteoblasto sintetiza matriz y se empiezan a juntar con los osteoblastos de al lado y esa matriz la hacen confluir y forman trabéculas óseas. ¿Por qué forman trabécula? Porque esta osificación es típica de los huesos planos. Y los huesos planos son huesos esponjosos, trabeculares. La osificación endocondral, ¿qué sugiere este nombre? Sugiere que es una osificación que se forma dentro de un condros. Endo, adentro, condros. Es decir, esta osificación requiere de un molde previo de cartílago y luego ese molde de cartílago es reemplazado por matriz ósea. Y esto es propio de los huesos largos. ¿Ya? Las falanges, el fémur, cúbito, radio, tibia, todos esos huesos tienen osificación endocondral. Y aquí está. Esta es la osificación membranosa. Tenemos células de mesénquima que se diferencian a osteoprogenitoras y luego a osteoblastos. Estos osteoblastos empiezan a sintetizar matriz y al quedar encerrados en la matriz se transforman en osteocitos y comienzan a hacer más matriz, más matriz, más matriz y esa matriz comienza a formar trabéculas. Finalmente, esas trabéculas se organizan y sobre las trabéculas se forma una lámina o dos láminas de hueso,
huesos de tipo laminillar, y forman o constituyen lo que se conoce como diploe. ¿Se fijan? Aquí hay una lámina de hueso, aquí hay otra lámina de hueso y al medio hay hueso trabecular. Los huesos planos del cráneo, todos esos son de este tipo, ¿ya? Osificación membranosa. Condral, miren acá. Iniciamos con un cartílago chiquitito y ese cartílago se elonga y de repente en la zona media del cartílago, futura diáfisis del hueso, aparece una estructura que se llama collar óseo. Y ese collar óseo, ¿qué genera? La matriz ósea no deja pasar los vasos sanguíneos. Y además, la matriz ósea se forma aquí, en el pericondrio. Y si se forma en el pericondrio, deja sin comida el cartílago. Y entonces el cartílago que quedó encerrado por esta matriz ósea, collar óseo o manguito óseo, empieza a morir. Y cuando se está muriendo, a mansalva, los malvados osteoblastos y osteoclastos y osteoprogenitoras se meten acá al medio. Cuando esta matriz se está muriendo, se forma un agujero acá en la zona media que va a formar el agujero nutricio de los huesos largos. Todos los huesos largos en la diáfisis, en la zona media, tienen un hoyito. Y por ese hoyito penetraron los vasos sanguíneos. Y eso, cualquier hueso que ustedes largo que ustedes analicen, de anatomía, tienen un hoyo y ese se llama agujero nutricio. Por ahí penetran los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a entrar junto con mesénquima y con células osteoprogenitoras. Y esas células osteoprogenitoras van a empezar a formar matriz ósea acá adentro. ¿Se fijan? Y empieza a formarse hueso. Y se forma el hueso subperióstico acá afuera y comienza a formarse hueso aquí, en la zona de las metáfisis o futuras metáfisis. ¿Ya? Y esto se llama centro de osificación primario. Y luego se comienzan a formar los centros de osificaciones secundarios, que son centros nuevos de osificación que se producen en las epífisis del hueso. ¿Se fijan? En la epífisis del hueso. Y este centro de osificación secundario no es total. ¿Por qué? Porque deja el cartílago superficial y deja el cartílago inferior sin osificar. El cartílago inferior se va a transformar en nuestro cartílago del disco metafisario. Y el cartílago superior se va a transformar en nuestro cartílago articular. ¿Y por qué la naturaleza? Estimados, para que no me echen de menos, que no les pregunté en la clase de hoy. Me está haciendo el loco, no quería contestar. Bueno, esta vez no conteste, esta vez se hizo el loco, no conteste. Señorita que están detrás del joven delegado. ¿Por qué la naturaleza se tomó toda esta molestia? ¿Por qué hacerlo en dos tiempos? ¿Por qué hace hueso aquí y después hace hueso en las puntas? ¿Por qué no la hace de una así nomás, hueso así al tiro? ¿De tincano qué? No, tiene que haber una razón. Hay una razón que es meramente económica y de velocidad en tiempo. El proceso de osificación empieza como a las 10-12 semanas. 10-12 semanas de gestación. Y empieza a avanzar. Y eso consume calcio de la madre. Pero, más o menos, en el sexto mes se produce un crecimiento bastante explosivo. Al quinto mes, un feto humano pesa como 900 gramos. Y en 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses, tiene que llegar a pesar 3 kilos 600. O sea, tiene que subir casi 3 veces. De tamaño también. Un feto humano de 5 meses cabe en mi mano. Y luego va a ser una cosa de 40 y tantos centímetros, casi 50 centímetros. Entonces aumenta mucho de tamaño. Entonces, si esto fuese hueso, todo hueso primero, dejaríamos sin calcio a la madre, tempranamente. Y segundo, la formación de hueso es lenta, respecto de la velocidad con que se puede formar el cartílago. Entonces, como desde el tercer mes en adelante el crecimiento de las extremidades sobre todo es bastante importante y las extremidades tienen huesos largos, el crecimiento de esas extremidades se da en base a la expansión de estos cartílagos. Estos dos cartílagos crecen mucho.
para poder equilibrar el crecimiento óseo con el crecimiento de los músculos, ¿ya? Y luego, más o menos en los 7 meses, recién se comienzan a producir los centros de osificaciones secundarios, ¿ya? Y cuando uno nace con centros de osificación secundarios casi armaditos. Y solo a los 15 años, a los 18 años, desaparece nuestro disco metafisario y se junta el hueso epifisiario con el hueso diafisario, ¿ya? Y vamos a tener que el centro de osificación secundario también tiene vasos nutricios. Entonces, el hueso va a quedar con un vaso nutricio principal diafisario, un vaso nutricio epifisario y un vaso nutricio metafisario. Va a tener 3 vasos, pero el principal que nutre al hueso compacto, porque este hueso compacto es el del agujero nutricio. Son estas arterias rectas que penetran por los conductos perforantes internos, ¿ya? Bien, ya acá está, visto desde otro punto de vista, otro cartoon, solo para ilustrar esto. La formación de hueso en la diáfisis y en la epífisis es igual, son los mismos factores de transcripción, son los mismos promotores, ¿o no? No, perfecto, muy bien. No solo están separados en el tiempo, sino que además están separados en los factores inductores. Muchos de los factores inductores son distintos. ¿Por qué? Porque este segundo centro de osificación epifisario forma hueso trabecular y el primer centro de osificación forma hueso compacto. Entonces, ambas señales son para formar hueso, pero en el fondo son distintas las órdenes. Forman hueso compacto. 5 meses después forman hueso, pero forman hueso trabecular, ¿ya? Y aquí hay un detalle bien interesante respecto del cartílago epifisario. El cartílago epifisario es un cartílago hialino que, cuando uno lo analiza, tiene zonas y se pueden diferenciar fácilmente. Y hay una zona de cartílago en reserva en donde los condrocitos están mitóticamente activos. Esta zona de cartílago en reserva es la que a posterior va a formar el cartílago articular. Luego tenemos una zona de cartílago en proliferación, una zona de maduración e hipertrofia, una zona de calcificación y finalmente una zona de remoción del cartílago. Es lo que está aquí, ¿se fijan? Ahí están los condrocitos en reposo, luego los condrocitos empiezan a ver pilas de monedas, y esas pilas de monedas, ¿qué significan? Grupos isógenos que están organizados siguiendo la dirección longitudinal del hueso. Luego crecen y luego, si ustedes se fijan aquí, la matriz cambia de color, la matriz cartilagínea. ¿Por qué? Porque se está calcificando. Y si se calcifica la matriz cartilagínea, no puede haber avance de nutrientes y los condrocitos se hipertrofian y mueren. Y luego, toda esa matriz cartilagínea calcificada es removida por osteoclastos y los osteoblastos que van detrás van sintetizando matriz ósea. Entonces, estos condrocitos van creciendo hacia arriba y estos van persiguiéndolos por acá, los osteoblastos, para formar hueso. Y así se alarga nuestro hueso durante la etapa fetal. Después del nacimiento lo hace solo a partir del disco metafisario. Y aquí está lo que le indicaba. Este es nuestro disco metafisario que consigue la elongación de nuestro hueso. ¿Y cómo ensancha nuestro hueso? ¿A través de qué crecimiento? El crecimiento que permite el aumento en espesor de la matriz ósea está dada por los osteoblastos, ¿sí?, que están en el periosteo y los osteoblastos que están en el endosteo. El periosteo y el endosteo, que estaban recubiertos por laminillas circunferenciales internas y externas, tenían osteoblastos por fuera y por dentro. Esos osteoblastos son los que van a sintetizar matriz y van a permitir que este hueso aumente de espesor, ¿ya? En longitud, el disco metafisario; en espesor, los osteoblastos que están asociados a el periosteo y el endosteo. Bien, y cuando uno nace con este hueso. Este es mi hueso compacto cuando uno nace. ¿Se fijan? Miren lo interesante de este hueso compacto. Tiene osteocito, tiene conducto de Havers, tiene conducto de Goldman. Pero está como dibujado a la rápida, ¿se dan cuenta? Miren, esta es una osteona. Vean lo irregular que es esta osteona. Esto es lo que pasa
con mi hueso cuando yo tengo 15 años. Está perfecta mi osteona. ¿Y eso por qué se da? Eso se da por el trabajo, por las líneas de fuerza. Este recién nacido estaba viviendo en un spa. Estaba en un jacuzzi, a temperatura 37 grados Celsius, comida, ad libitum, descansaba. Mucha presión no tenía. Cuando nace, comienza a tener presión. ¿Por qué? Porque se pone de pie a los 5, 8 meses, incluso, no, un poquito más tarde, 9 meses más o menos, empieza a poner de pie. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando ustedes reparan un hueso, el hueso se repara inicialmente con estas características. Entonces su paciente va a recuperar cierta movilidad en su mandíbula, pero el hueso va a estar con estas características. No va a ser capaz de resistir la mecánica de la fuerza masticatoria. Entonces, pese a que su paciente pueda sentir, no, pero yo ya muevo bien la boca, que no me duele, no siento nada. Sí, pero sus osteonas están así. Necesitamos que sus osteonas estén así, para que resistan y puedan responder a la fuerza masticatoria. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los tiempos. Ahora, un detalle interesante, dijimos que los osteocitos eran capaces de sintetizar matriz ósea y eran capaces de resolver matriz ósea. Hay un detalle interesante. Los osteocitos no nos acompañan toda la vida, se nos van muriendo. Con la edad se nos van muriendo los osteocitos. Y dijimos que la resorción ósea era inhibida hasta cierto punto por el estrógeno. Entonces, si tenemos un paciente que es mujer, añosa, no solo tenemos que considerar el estrógeno, sino que también tenemos que considerar que probablemente no tenga la misma dotación de osteocitos que la misma mujer de 15, 20 años. ¿Ya? Entonces son consideraciones que tenemos que tener respecto del tejido óseo. Bien, y acá está nuestra nutrición, esto ya lo mencionamos, ¿sí? Agujero nutricio principal, agujero nutricio secundario, epifisario, metafisario y diafisario. Esta es la arteria longitudinal, desde ella salen ramas que penetran por los conductos perforantes internos y van a nutrir la matriz ósea. Los huesos o las arterias periósticas no tienen un rol fundamental en la nutrición de la matriz ósea. Penetran, pero no son las más importantes en la nutrición de la matriz ósea. Y esto es lo que teníamos que ver respecto de la resorción. La resorción del hueso se inicia por estímulos, ya dijimos, pueden ser hormonales, pueden ser mecánicos, pueden ser piezoeléctricos, etc. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Sucede que se activan los osteoclastos. Se activan los osteoclastos que estaban en el conducto de Haber. Entonces lo que sucede es que comienzan a comerse la matriz ósea desde el conducto de Haber hacia el exterior. Entonces, la resorción ósea en el hueso compacto es centrífuga. Es desde el eje de la osteona hacia la periferia de la osteona. La resorción ósea del hueso compacto es un fenómeno centrífugo, porque aquí están los osteoclastos. Este es el Carolina Herrera y acá tenemos nuestro osteoclasto. Los osteoclastos empiezan a comer hueso hacia allá. ¿No? Entonces es centrífuga. Va desde un eje central hacia la periferia. Luego, como los osteoclastos van avanzando, se van alejando del centro, generan un hoyo gigante. Luego, ese hoyo gigante deja de crecer porque desaparece el estímulo que indujo la resorción ósea. Y al desaparecer el estímulo, este nuevo límite que quedó en esta osteona, este nuevo límite queda revestido por osteoblastos, osteoprogenitoras, osteoclastos y me faltan las células de revestimiento óseo. El osteoclasto está inhibido, ya no están los factores que activaban la resorción. ¿Y qué pasa? Las células de revestimiento óseo se activan y se transforman en osteoblastos y estos osteoblastos se hiperactivan y comienzan a sintetizar hueso. ¿Y cómo lo hacen? Hacia acá. Entonces la formación de hueso es centrípeta. Es desde la periferia hacia el interior. Y es por eso que cuando terminan, ellos quedan encerraditos en el conducto de Haber.
Y es por eso que cuando ustedes ven un hueso, ven distintos tamaños de los conductos de Habermas. Este está más terminal, esta la están terminando. Esta va en la mitad. Cuando esta se remodeló, los osteoclastos llegaron hasta acá. Y luego comenzaron a sintetizar laminillas hacia adentro. Centrípeta, desde la periferia hacia adentro. La resorción centrífuga, desde el centro hacia la periferia. Y luego, como esta resorción a veces va un poco más para acá, deja este espacio de aquí. Y producto de la resorción ósea es que van quedando los sistemas laminillares intersticiales. Nuestros huesos están renovando sus osteonas. Y las renuevan porque nosotros nos cambiamos de zapatos, los zapatos que estaban de moda, pero nos obligan a pisar así, chueco. Y al pisar chueco cambia el vector de fuerza del hueso y el hueso se remodela en otro sentido. Esa es una de las preocupaciones que hay. Por eso yo no voy a ir en el viaje a Marte. Pues son 9 meses en donde vamos a estar en gravedad cero o muy poca gravedad. Se van a deformar los huesos. Es una de las preocupaciones. La gente que está en el espacio, está varios meses, ¿por qué creen ustedes? Porque son gringos, están así con una trotadora haciendo ejercicios. No, porque se quedan bonitos, no. Hacen esos ejercicios para poder mantener la viabilidad muscular y la viabilidad ósea, porque se dañan, ¿no? En gravedad cero se dañan. El osteocito responde a los vectores de fuerza, y si tenemos gravedad cero no tenemos vectores de fuerza sobre nuestro peso, o se mal distribuyen. Si estamos flotando. Bien, ¿y quién es el culpable de todo esto? El culpable de todo esto es esta célula mágica que es capaz de comer hueso. Ustedes no son capaces de comer hueso con sus dientes, ni con prótesis de titanio son capaces de comer hueso. Pero él sí. ¿Y gracias a qué? Gracias a esto, tiene anhidrasa carbónica. Y esta anhidrasa carbónica lo que hace es generar CO2 más agua y hace ácido carbónico. Y este ácido carbónico luego lo escinde y genera bicarbonato y un protón. Y aquí está la magia, este protón. Porque este protón, a través de una bomba de protones, lo envía hacia la zona basal. ¿Ya? Y aquí en la zona basal de esta célula se empiezan a acumular protones. ¿Y qué pasa cuando en una solución acumulamos protones? ¿Aumentamos la concentración de protones en una solución? ¿Ah? Se vuelve ácido, se acidifica. ¿Y qué dijimos? Que los huesos, ¿cómo los descalcificamos? Con un ácido débil. Entonces lo que hace esta celulita es lo siguiente, miren, es súper grande, 200-250 micras. Lo primero que hace es anclarse a la matriz ósea. Se ancla a través de esta zona. Y aquí hay receptores de integrina, vinculina, talina, etc. Proteínas de citoesqueleto que se anclan a través de integrinas, se anclan a la matriz ósea. Luego esto genera un sello acá, se sella, se pega con una ventosita y genera un sello. Y ese círculo se llama laguna de Oship. ¿Ya? Y hacia ese círculo empieza a proyectar estas prolongaciones digitiformes, pseudomicrovellosidades. ¿Y qué hacen estas pseudomicrovellosidades? Pone bombas de protones, expresa en esa membrana bombas de protones, de tal manera que estos protones que se liberan aquí se vayan hacia ese sitio, hacia esta laguna de Auschwitz, lo cual empieza a acidificar esto, y al acidificarse esto se liberan el calcio, y este calcio lo toma y lo lleva hacia el exterior. Toma este calcio de aquí y lo lleva hacia el exterior. Y una vez que ha sacado todo el calcio de acá, libera por aquí enzimas que van a digerir el colágeno y así se come la matriz ósea. Por otro lado, mete cloro y forma ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico y así acidifica más todavía el sistema. Entonces, ¿cuál es la magia de esta célula? Tener anhidrasa carbónica y poder hacer esta reacción. CO2 más agua, ácido carbónico. Esto es escindirlo en bicarbonato y en un protón. Este protón lo envía hacia abajo, tiene un transportador de bicarbonato cloruro. Este bicarbonato lo envía hacia el medio acá, extracelular, y así sirve de tampón este bicarbonato en el medio extracelular y mete cloro. Este cloro también lo mete para abajo y acá, junto con el protón, forma ácido clorhídrico. Acidifica su laguna de Auschwitz, remueve el calcio y luego, una vez que está removido el calcio, mete por las mismas microvellosidades enzimas que van a digerir el colágeno.
Así logra hacer la resorción ósea. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es anclarse y sellar la matriz ósea a través de integrinas, ¿ya? Y elementos del citoesqueleto, son los filamentos de actina, y forma un anillo. Y ese anillo delimita una laguna, que es la laguna de Ouchik. Y una vez que está formada la laguna de Ouchik, hace microvellosidades y empieza a expresar estos transportadores en esas zonas específicas. ¿Ya? Bien, ¿y cómo ocurre esto? ¿Por qué el osteoclasto no está todo el día comiendo hueso? Porque podría estar todo el día comiendo hueso. Y es porque el osteoclasto, muchos de nuestros osteoclastos están en etapa inactiva. Recordemos que dijimos que el osteoclasto no era mesenquimática, no derivaba de la osteoprogenitora, sino que derivaba de una célula de médula ósea, un monocito, que se fusionan o hacen endomitosis y generan un osteoclasto, que es el precursor del osteoclasto, que es inactivo. Este precursor tiene estos factores de transcripción, pero lo más importante es que expresa este receptor de membrana que se llama RANK, que es un receptor para un activador nuclear. ¿Ya? Y este receptor de membrana tiene un ligando, que es el RANK-L, ligando de RANK. Y este RANK-L, cuando se une a su receptor, activa al osteoclasto y lo transforma en un osteoclasto activo. El osteoclasto activo se pega a la matriz ósea, forma su laguna de Ouchik y empieza a resolver hueso. Ahora, el problema es que el RANK-L lo pueden producir los linfocitos, lo pueden producir en la célula mesenquimática en procesos inflamatorios, etc. Entonces, ¿cómo se regula la resorción de hueso? Se regula a través de enzimas. La calcitonina, la paratormona. La paratormona activa a los osteoblastos. La calcitonina activa a los osteoblastos. Pero la calcitonina activa a los osteoblastos ¿para qué? Para que fije hueso, para que fije calcio al hueso, para que sintetice matriz ósea. Y además, para que libere OPG. El OPG es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es un ligando similar al RANK. Entonces esta OPG se une al RANK-L y bloquea el RANK-L. ¿Ya? Ahora, si el osteoblasto deja de recibir calcitonina y comienza a recibir paratormona, cuando recibe paratormona se bloquea la secreción de OPG. Y como se bloquea la secreción de OPG, el RANK-L puede unirse a los receptores del osteoclasto y el osteoclasto se activa. ¿Se dan cuenta? La paratormona activa la resorción ósea, pero no lo hace activando directamente el osteoclasto, sino que lo hace a través del osteoblasto. El osteoblasto es la célula maestra dentro de la matriz ósea. Él recibe calcitonina, él recibe paratormona. Y dependiendo de la hormona que reciba, va a sintetizar matriz ósea y sintetizar OPG. Si es calcitonina lo que recibe, si es paratormona, deja de sintetizar matriz ósea y deja de sintetizar OPG, permitiendo que RANK-L se una al receptor y active nuestros osteoclastos. La síntesis de OPG está relacionada con los niveles de estrógeno. Entonces, cuando bajan los niveles de estrógeno, bajan los niveles de síntesis de OPG. Y es por eso que como no hay OPG, aumenta la activación de los osteoclastos, aumenta la resorción de óseo, aumenta las probabilidades de osteoporosis. ¿Ya? ¿Cómo logramos formar un cristal de dioxapatita? ¿Cómo logramos que una célula junte tanto calcio? Lo que pasa es que la célula en realidad, los cristales de dioxapatita los produce en la matriz extracelular. Y si ustedes piensan, ¿cómo una célula consigue que en la matriz extracelular se junte tanto calcio como para producir un cristal de dioxapatita? Y que ese cristal se organice con el colágeno. Es bien fácil, porque estas lo que producen son estas esferitas que se llaman vesículas matriciales. Y estas vesículas matriciales son secretadas por las células, osteocitos, osteoblastos, y estas vesículas son vesículas de membrana, y tienen, miren, transportadores que llevan al interior de la vesícula sodio y fosfato, y transportadores que meten calcio al interior de esta vesícula. ¿Con eso qué consiguen? Que exista gran cantidad de calcio, fosfato dentro de la vesícula. Y al existir gran cantidad de esto podemos formar
fosfato de calcio amorfo. Y podemos concentrarlo para poder formar las vesículas de hidroxiapatita. Si no existiesen estas vesículas matriciales, sería imposible que el calcio y el fosfato alcancen concentraciones suficientes en la matriz como para formar fosfato de calcio amorfo, ¿ya? Entonces es esencial la presencia de estas vesículas matriciales. Si ustedes se fijan, junta mucho calcio y mucho fosfato, forma fosfato calcio amorfo. Este fosfato calcio amorfo forma los cristales de hidroxiapatita, y estos cristales de hidroxiapatita son expulsados fuera de la vesícula matricial por poros en la vesícula, y al salir, estas proteínas, la osteocalcina y la osteopontina, participan para que estos cristales se asocien con las fibras de colágeno. Osteopontina y osteocalcina son proteínas que están asociadas a la síntesis de matriz ósea, y ese sería parte de su rol dentro de la síntesis de matriz ósea. Bien, la última foto que tiene que ver con el daño, esta la vamos a dejar para la clase siguiente, que son las 5 y esta tenemos que conversarla un poquito, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando, de la regeneración del tejido. ¿Vieron la última? Estamos bien.